Antes del examen de ingreso a la universidad, escondí en secreto la carta de amor que la chica más bonita de la escuela le escribió a su novio de la infancia, lo que hizo que los dos no pudieran estar juntos. Me odió durante el resto de su vida. Incluso después de descubrir que yo le tenía un crush secreto, dijo que era tan celosa, maquiavélica y viciosa que nunca me podría gustar. Más tarde, morimos en un accidente de coche. Antes de morir, dijo que si pudiéramos comenzar de nuevo, me rogaría que no arruinara de nuevo su buena relación con la chica más bonita de la escuela. Como él deseaba. Cuando tuve una segunda oportunidad, no tomé la carta de amor. Entonces, para poder entrar en la misma escuela que la chica más bonita de la escuela, él dejó las preguntas de opción múltiple en la prueba de ciencias integradas. Después de que salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, Félix y Scarlett se hicieron pareja. En la fiesta de graduación, su acto romántico de dejar las preguntas de opción múltiple en la prueba de ciencias integradas por amor se hizo conocido, y la gente lo llamó el guerrero del amor puro. Me senté en un rincón oscuro con una copa de vino en la mano, miré a las dos personas rodeadas por la multitud en el centro y tomé un sorbo del jugo en el vaso. Mi mejor amiga Doris, que estaba a mi lado, no lo entendía pero estaba profundamente sorprendida. ¿Está loco? ¿Se cortó el futuro con sus propias manos? ¿Solo por este futuro incierto con Scarlett? Sí, esta vez, entre su futuro y ella, él eligió a Scarlett. En mi vida anterior, escondí la carta de amor antes del examen de ingreso a la universidad para ayudarle a elegir su futuro, pero todo lo que obtuve fue su odio durante el resto de mi vida. Incluso después de descubrir que yo le tenía un crush secreto, me dijo con extrema repulsión: Wendy, no me interesa la gente celosa, maquiavélica y viciosa. Tu cariño me hace sentir asco. De hecho, no le escondí la carta de amor. En cambio, le devolví la carta de amor en la noche después de que terminó el examen de ingreso a la universidad. Pero cuando él tomó la carta de amor para buscar a Scarlett, recibió un rechazo. Félix, nuestras notas son tan diferentes. No estaremos en la misma escuela en absoluto. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿4 años de una relación a distancia? Lo que necesito es un novio que pueda acompañarme en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Puedes hacer eso? Después de regresar abatido, Félix me dio una mirada fría. Al día siguiente, sus padres vinieron a verme apresuradamente y dijeron que Félix planeaba cambiar la universidad objetivo ya determinada y me pidieron que lo persuadiera. No me sorprendió demasiado. Pero antes de poder decir nada cuando encontré a Félix, sus ojos se posaron en mí y se rió burlonamente. ¿Qué? Una vez no fue suficiente para quitarte la carta de amor, Wendy. ¿Quieres arruinarlo de nuevo? Parada en la escalera por donde soplaba el viento, era extrañamente frío aunque fuera un día soleado. Lo miré hacia abajo, a él, abatido e irritable, y solo dije una frase: Félix, te ha tomado 12 años enteros llegar a donde estás hoy. Finalmente, con sus padres amenazándole con sus vidas, Félix renunció a cambiar su solicitud. Y tampoco pudo estar con Scarlett. Desde entonces, me convertí en la principal culpable de que él no pudiera estar con Scarlett y el blanco para que desahogara su ira cada vez que pensaba en ello y se sentía agraviado. Hasta el último momento de su vida, todavía me estaba culpando. En el vagón sangriento y con un olor penetrante, me rogó con una voz ronca: si pudiéramos comenzar de nuevo, Wendy, por favor, no interfieras y arruines nuestra suerte presumidamente de nuevo. Así que cuando nací de nuevo, hice como él deseaba. No tomé la carta de amor antes del examen de ingreso a la universidad. Félix vio exitosamente la carta de amor y comprendió la razón por la que Scarlett dijo que también le gustaba, pero estaba preocupada por la gran brecha entre ellos que les impedía estar juntos, por lo que no respondió durante mucho tiempo. Luego, él cortó directamente su propia retirada sin dejar margen para maniobras. Dejó las preguntas de opción múltiple en la prueba de ciencias integradas.
obtuvo más de 100 puntos menos que en su vida anterior. Finalmente, logró reducir la brecha con Scarlett y se hizo pareja con ella. Después de varias rondas de beber, alguien de repente mencionó a mí con un tono bastante emocional. Al principio, pensé que sería Wendy quien estaría con Félix. Después de todo, ambos eran novios de la infancia y estaban en igualdad. Pero fue rápidamente refutado por Félix mismo. Probablemente preocupado por que Scarlett pudiera malinterpretarlo, habló de una manera bastante distante. Solo amigos normales que se conocen desde la infancia. Sonreí en silencio y repetí estas 4 palabras en mi mente: amigos normales. Pero Félix tenía razón. Nos conocimos desde la infancia. Desde el comienzo de la escuela hasta la graduación del instituto, siempre estuvimos en la misma clase. Aparte de mis padres, Félix era probablemente la persona con la que pasé más tiempo. Lo había visto desvelarse toda la noche para resolver un problema, y él también me había visto todavía insistir en tomar un examen cuando tenía 40 grados de fiebre. Nadie mejor que nosotros sabía cuánto esfuerzo se necesitaba detrás de lo que la gente decía era entrar fácilmente entre los 3 primeros en los exámenes. El día en que entramos al instituto con las primeras y segundas notas más altas de la ciudad, Félix señaló las 2 primeras fotos en la lista de honor del examen de ingreso a la universidad en la columna de publicidad y me preguntó: «Dentro de 3 años, seremos nosotros aquí, Wendy. ¿Tienes confianza?». Detrás del adolescente estaban las nubes ardientes de la tarde de verano, brillantes y hermosas. En nuestros oídos estaban los grillos estridentes, animados e inquietos. Agarré mis libros y me volví a mirarlo. «Félix, está hecho». En aquel momento, lo que veíamos en los ojos del otro era todo el anhelo por el futuro, el deseo por nuestros ideales y la determinación de ganar. Pero pronto, en los ojos de Félix había una persona más: Scarlett. En aquel periodo de instituto en el que la mayoría de los estudiantes estaban ocupados luchando por sus sueños con el pelo desordenado, solo Scarlett era impresionantemente hermosa. En el festival cultural poco después de entrar en el instituto, Scarlett, vestida de blanco, se paró en el centro del escenario, como una luna brillante que caía, y el halo difuminado borró todo lo que la rodeaba. Ella sola captó la atención de todos los presentes. Desde aquella noche, el nombre de Scarlett se extendió a cada clase y se convirtió en la luz de luna blanca en el corazón de muchos adolescentes. Félix estaba entre ellos. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue cuando regresó después de entregar los exámenes a la siguiente clase para el profesor de matemáticas. Se sentó en su asiento con las orejas ligeramente rojas. El examen delante de él había estado allí durante 4 sesiones de estudio nocturno, pero solo había respondido una pregunta. En el papel de borrador lleno de fórmulas de cálculo densas, había 3 palabras inoportunas: Scarlett. Aunque las había tachado con su bolígrafo muchas veces, no podía ocultar las huellas en absoluto. Más tarde, escuché que cuando estaba entregando los exámenes, fue burlado por Scarlett de la siguiente clase. Ella accidentalmente se chocó con los brazos de Félix y lo abrazó mientras jugaba con sus amigos. Después de ser abrazado, Félix se quedó atónito por un momento y luego solo dijo con cara seria: «Ten cuidado». Scarlett solo lo miró y sonrió: «Lo siento, señor mejor alumno». «Ah, y por cierto, eres muy guapo». De repente, se escuchó un estallido de burlas alrededor. Félix, que siempre había sido tranquilo, introvertido y no mostraba sus emociones fácilmente, se descompuso. En cierto sentido, Félix y yo teníamos personalidades similares, racionales y sobrias, tan tranquilas como el agua tibia. Mientras que Scarlett era emocional y apasionada, como una tableta efervescente arrojada a agua tibia. Y también era una tableta efervescente hermosa. Así que no me sorprendió en absoluto que Félix se sintiera atraído por ella. Justo como en muchas telenovelas y novelas de idolatría, las personalidades de los protagonistas masculino y femenino siempre son contrastantes.
Y lo que promocionan es que las personas se sentirán atraídas por aquellos que son diferentes de sí mismas. Hay tantos ejemplos, como el CEO autoritario y la Cenicienta, el mejor alumno y el estudiante con bajas notas, o la bella fría y el solcito cálido. En aquel momento, pensé que incluso si Félix se sintiera atraído de nuevo, siempre debería entender que era lo más importante. Pero él, que siempre había sido tranquilo, racional y sensato, todavía se rebeló una vez por Scarlett. En realidad, no sabía muy bien cómo se había familiarizado con Scarlett. Después de todo, estar atrapado por la pesada carga académica todos los días ya me mantenía demasiado ocupada para preocuparme por otras cosas. Lo que más hablaba con él eran las soluciones a este problema, las respuestas a esa pregunta o si estaba listo para este examen. Para el momento en que me di cuenta de que él y Scarlett se estaban acercando cada vez más, Scarlett ya estaba llamándole con soltura gusano de los libros, mejor alumno, y la reacción de Félix mostraba claramente que ya se había acostumbrado a ello. Empecé a notar que todos los días a mediodía Félix se marchaba durante media hora para explicar problemas a Scarlett. Y todas las mañanas de fin de semana él de repente tenía algo que hacer, que era asistir a los pequeños encuentros organizados por Scarlett. Sabía que Félix se había enamorado de ella. Pero esto no me hizo detener y centrarme en su relación que se desarrollaba gradualmente. Continué estudiando con ahínco con la cabeza baja. Hasta la competición nacional de física en el segundo año de instituto, la escuela tuvo que seleccionar un estudiante para participar después de varias rondas de selección. En la ronda final en la que 5 estudiantes competían por un puesto, Félix no llegó. Porque Scarlett tuvo fiebre y se desmayó. Después de llevarla al hospital, a su petición, Félix decidió quedarse y acompañarla en el hospital durante toda la tarde. No sabía cómo describir mi estado de ánimo en aquel momento. Solo recuerdo que cuando corrí al hospital para buscarlo, todas mis emociones finalmente se transformaron en una pregunta perpleja. ¿Félix? Se apoyaba en el pasillo del hospital con una expresión tranquila y solo dijo una frase. He vivido una vida obediente durante tantos años. Debería rebelarme una vez, ¿no? Así que renunció a la preparación en la que había trabajado tan duro durante tanto tiempo y olvidó aquellas noches en las que había resuelto ejercicios incluso cuando estaba enfermo. Mirando al apuesto y refinado adolescente que estaba delante de mí en aquel momento, sentí un momento de extrañeza e incluso tuve una leve lágrima inexplicable en mis ojos. Pero no dije nada. Sin embargo, estaba muy clara de que el comportamiento de Félix no era una buena señal. Así que cuando estaba a punto de enfrentarse a la segunda elección, yo hice la elección por él con anticipación. Me llevé la carta de amor que Scarlett le dio la víspera del examen de ingreso a la universidad. Antes de eso, en realidad, ya estaba preparada para que Félix le declarara su amor después del examen de ingreso a la universidad y luego para que estuvieran juntos. También estaba lista para dar mis bendiciones. Sin embargo, no esperaba que en mi camino hacia la reunión de los 100 mejores estudiantes de la clase, cuando volví al salón de clases para buscar mi libreta, presenciara todo el proceso de Scarlett dejando la carta de amor. En el salón de clases vacío, ella estaba parada junto a la mesa de Félix, hablando con sus amigos. El significado general de la conversación se podía resumir de la siguiente manera. La razón por la que se había acercado a Félix era una apuesta con sus amigos para conquistar a Félix, el mejor alumno de la clase. Pero en el proceso, realmente se había enamorado de él. Sin embargo, pensaba que la brecha era demasiado grande para que estuvieran en la misma escuela y no quería una relación a distancia. Así que aunque sabía que Félix la quería, siempre había enfatizado que solo eran compañeros de clase. Escribir la carta de amor era para mostrar su deseo de ir a la misma universidad que él y también su intención de estar con él. Antes, estaba segura de que Félix no abandonaría su futuro por nada ni por nadie, pero en aquel momento, ya no estaba segura. Para prevenir esa posibilidad del 1%, entré y me llevé la carta de amor después de que se fueran. Desde entonces,
Cada vez que me enfrentaba al sarcasmo de Félix, repetidamente me preguntaba si realmente había hecho algo mal. Una vez, intenté comunicarme con él calmadamente. Félix, incluso si hubieras visto la carta de antemano, ¿qué podrías haber hecho? ¿Realmente ibas a abandonar todo solo para estar con ella? Él se rió burlonamente e interrumpió con absoluta certeza. Wendy, lo haría. Lo miré en silencio durante un rato y finalmente sonreí suavemente. Por primera vez, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Scarlett se acercó a mí tomando del brazo a Félix, levantó su copa hacia mí con una amplia sonrisa. Wendy, eres la persona que ha acompañado a Félix durante 18 años. No importa cuán común sea la relación, todavía es diferente de la de los demás. Entonces, también nos desearás lo mejor, ¿verdad? Eché un vistazo al joven que estaba a su lado, vestido de una camiseta negra con ojos claros y brillantes, y sonreí para corregir amablemente su afirmación. No he acompañado a Félix durante 18 años. Simplemente coincidimos en el mismo camino y caminamos juntos durante 18 años. A partir de ahora, seguiremos caminos diferentes. Muchas personas ya te han deseado felicidad hoy. Uno menos de mí no importará. Te deseo un futuro brillante. Lo dije sinceramente. Después de todo, todos venimos de familias comunes. ¿Quién no ha estudiado duro durante los años difíciles de la escuela y luchado para salir adelante hacia un buen futuro? En mi vida anterior, después de que Félix entró en una universidad de primer nivel, se convirtió en el alumno favorito del profesor más prestigioso del departamento de física. Conoció a un grupo de profesores respetados y hizo innumerables amigos de pensamiento afín. Con los mejores recursos del país, avanzó vigorosamente en su investigación favorita de física. El nombre Félix apareció repetidamente en revistas académicas, y se le podía ver hablar con elocuencia en conferencias de investigación. Su futuro era brillante. El único lamento probablemente era Scarlett, que alguna vez fue su luz de luna, una obsesión para toda su vida. En algunas raras reuniones de clase, cuando la gente mencionaba a ella, siempre se trataba de con quién estaba, con quien se había roto o que heredero de segunda generación rica le había gastado una fortuna para declararle su amor. La última vez que escuché noticias sobre ella fue durante el Festival de la Primavera, cuando estaba a punto de casarse. Esa noche, Félix se emborrachó como un saco mientras bebía con amigos. Después de regresar, golpeó la puerta de mi casa. Por casualidad, mis padres no estaban en casa. Tan pronto como abrí la puerta, entró corriendo y me insultó con sarcasmo y mucha hostilidad. Wendy, seguro estás muy contenta ahora, ¿verdad? Ella se está casando. ¿Estás satisfecha ahora? Me quedé quieta junto al sofá y lo dejé desahogar sus emociones. Luego, le serví una copa de agua tibia. Toma un poco de agua. Él no la tomó. En realidad, después de todos estos años, también estaba cansada. Mirando cómo se iba quedando dormido después de su explosión emocional, cogí casualmente una manta y se la cubrí. Después de regresar a mi dormitorio, recibí noticias de chismes de Doris a través de su complicado círculo de amigos. Se dice que el prometido de Scarlett es un hombre recién rico. Él se enamoró de ella a primera vista en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Scarlett incluso tenía un novio durante el periodo en el que la estaba cortejando. Al principio, no aceptó, pero luego el hombre recién rico comenzó a gastar dinero en ella hasta que estuvo dispuesta a romper con su novio. Lo miré en silencio y de repente me pregunté cuál sería el resultado final si Félix realmente hubiera abandonado su futuro por Scarlett en aquel entonces. Originalmente, pensaba que nunca sabría hacia dónde se dirigía la otra opción. No esperaba que volvería al pasado y comenzaría de nuevo. Félix finalmente consiguió lo que deseaba.
Mirando a las dos personas que ya se habían vuelto al centro de la multitud cogidas de la mano y que todos estaban presionando para que se besaran, terminé el jugo en mi copa y luego me volví y me marché. Había hipotetizado esta elección innumerables veces. La fantasía de Félix siempre fue que incluso si él y Scarlett entraran en la misma escuela, podría alcanzar la misma altura con sus propias capacidades. De hecho, nadie puede saber la respuesta final, pero... Félix, te estaré esperando. Cuando volví a empezar, nada cambió excepto la elección de Félix. Todavía entré en la universidad en la que estaba en mi vida anterior con la misma puntuación y fui admitida al departamento de matemáticas que me gustaba. Durante todo el verano antes de ir a la universidad, no volví a ver a Félix. Porque se fue de viaje de graduación con Scarlett. Encontré un trabajo de tutor para estudiantes de secundaria. De vez en cuando salía y me topé con los padres de Félix, podía ver las amargas sonrisas en sus caras cuando me saludaban y algunos mechones de pelo plateado entre el pelo negro. Pensé que probablemente nunca sabrían por qué Félix, que nunca había salido de los 3 primeros, era tan trabajador y talentoso, pero de repente tuvo un rendimiento anormal en el examen de ingreso a la universidad. Incluso se preocupaban por si estaba demasiado triste y trataban de todo para consolarle, ponían una sonrisa forzada delante de él y le dejaban viajar para relajarse. Por un momento, realmente no sabía qué les haría sentir mejor, saber la verdad o nunca saberla. Pero al mirarlos, no pude evitar sentir un punzado de tristeza en mi corazón. Después de todo, aparte de mis padres, ellos eran los mayores con los que más contacto había tenido y me habían visto crecer. Durante mucho tiempo, debido al trabajo de mis padres, comía el almuerzo en casa de Félix a mediodía. Su madre siempre hacía mis costillas agridulces favoritas y conocía todos mis gustos. También le decía específicamente a Félix que me cuidara más en la escuela y no permitiera que otros compañeros me intimidaran. En aquel entonces, Félix, sosteniendo un melón, respondió con calma: no te preocupes. No la dejaré ser intimidada. Yo era una chica con una personalidad tranquila y, con buenas notas, me llevaba bastante bien con mis compañeros de clase. Pero Félix a menudo se encontraba marginado porque su temperamento era diferente al de los otros chicos rebeldes de su edad. Sin embargo, no le importaba porque estaría conmigo. Originalmente pensaba que siempre caminaríamos juntos por el camino del futuro. No esperaba que se diera la vuelta a mitad de camino. La próxima vez que vi a Félix fue en la estación de tren de alta velocidad el día en que me marchaba a la universidad. En mi vida anterior, estábamos en la misma ciudad. Ahora, yo me iba hacia el norte, mientras que él y Scarlett se iban hacia el sur. En la bulliciosa sala de espera, él y Scarlett estaban sentados juntos. Cuando pasé cerca de ellos, vi que él y Scarlett estaban viendo en WeChat video a un blogger emocional analizando los 10 estándares para que un novio ame a su novia y él ocasionalmente asentía con sus comentarios. Probablemente debido a que había estado jugando al aire libre durante 2 meses, su tez originalmente clara se había vuelto mucho más oscura. Sus cejas eran más densas y tenía un tatuaje con la abreviatura de Scarlett en su brazo. Llevaba la misma ropa de pareja que ella. Gradualmente se estaba alejando del Félix que tenía en mi memoria. Más tarde, notó mi mirada y me miró. A través de una fila de asientos, lo miré directamente con generosidad y sonreí como saludo. Se quedó atónito durante un segundo. Movió subconscientemente el brazo con el tatuaje hacia atrás y rápidamente apartó la vista cuando Scarlett se volvió a preguntarle algo y le dijo algo. Juzgando por la forma de sus labios, se podía adivinar que decía: nada. Justo en ese momento, el tren que yo iba a tomar llegó. Desde el momento en que me dispuse a inspeccionar el billete hasta que entré en la estación, había una intensa mirada que me seguía desde atrás. Sabía quién era, pero no me volví. Más tarde, después de subir al tren y encontrar mi asiento, recibí un mensaje de Félix. Mirando la conversación que se había interrumpido meses atrás,
me quedé aturdida por un momento. Esta frecuencia probablemente se convertirá en la norma en el futuro hasta que las palabras que digamos en un día muy normal se conviertan en la última conversación de nuestras vidas. Cuando mis pensamientos volvieron, eché un vistazo a su nuevo mensaje, una frase muy corta: Wendy, también te deseo un futuro brillante. Por supuesto, tendré un futuro brillante. Subiré a una nueva plataforma y veré un mundo más grande. La gente que me rodea serán todos talentosos individuos de todo el país. Y entraré en un círculo completamente diferente al anterior. Aquí hay innumerables personas que son tanto trabajadores como talentosas. Y se pueden ver personas humildes y capaces por todas partes. Incluso después de librarme de la visión limitada confinada a una sola escuela, descubriré que Scarlett no es en realidad tan extraordinariamente hermosa como pensé antes. Era solo un filtro que muchas personas que persiguen sus sueños le ponían mientras escondían su propio brillo. Ahora, quitando el abrigo monótono y yendo a los campos en los que son buenos, todos son una perla. Después de eso, empecé a estar ocupada con los cursos profesionales, comunicándome con profesores y compañeros sobre temas, y participando en diversas actividades de concurso. También fui a participar en la enseñanza voluntaria. Aprendí a pintar. Y luego dibujé retratos de cada gato y perro de la escuela y les di nombres. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, siempre coincidí en no encontrar el momento para ver a Félix. Y volvería a mi pueblo natal durante el Festival de la Primavera. Así que durante 4 años enteros, no nos vimos ni una sola vez. Nos volvimos a encontrar en una reunión de clase 4 años después. 4 años pueden cambiar muchas cosas. Los chicos y chicas una vez jóvenes e inmaduros ahora se habían convertido en personas maduras y serenas. Hablando entre ellos sobre sus planes futuros. Compartiendo los concursos en los que habían participado. Intercambiando las ofertas de trabajo que habían recibido. Cada uno de ellos tenía el halo de una universidad famosa en su cabeza y sostenía innumerables premios en sus manos. Aunque aún no habían entrado en la sociedad, sus futuros eran prometedores. Debido a la congestión del tráfico, yo llegué la última. Tan pronto como entré por la puerta, fui entusiasmada y arrastrada al centro de la multitud por ellos. Debido a experiencias similares, también me integré rápidamente en la conversación. Justo cuando estaba comunicándome con gracia con ellos sobre mi vida en los últimos 4 años, alguien de repente me señaló y fingió estar enfadado. No sabes. En nuestro segundo año, varias universidades organizaron conjuntamente un concurso de debate. Coincidentemente, yo y Wendy nos convertimos en oponentes. En aquel momento, nos derrotó su completo bucle lógico. Realmente, no sentí la amistad de los antiguos compañeros de clase en absoluto. Sonreí a él, gracias por tu amabilidad. Él todavía no me soltó y siguió bromeándome, no se puede decir. Wendy, antes siempre eras tranquila y amable. En el escenario del debate, fuiste sorprendentemente racional, avanzando paso a paso sin ceder un ápice. Me pregunto, ¿también actúas así cuando discutes con tu novio? Este comentario provocó una explosión de carcajadas. Luego alguien pareció recordar de repente algo y se volvió a mirar a Félix y le preguntó, «Oye, ¿por qué no vi a Scarlett? Nuestro guerrero del amor puro, la chica más bonita de la escuela, ¿no vino contigo?» Fue entonces cuando vi a Félix, que había estado sentado en la esquina de la sala privada sin decir una palabra. Como los demás, también había cambiado mucho. La humildad y la confianza en sí mismo que solían estar en sus ojos habían desaparecido por completo. ¿Cómo decirlo? Aunque todavía era tranquilo e introvertido, sentado aquí ahora, de alguna manera se sentía un poco fuera de lugar. Era como si fuera un extraño ignorado.
Esos adolescentes que una vez lo envidiaban y lo llamaban guerrero del amor puro se habían convertido en jóvenes que habían recibido mejores recursos y visto un mundo más grande. Cuando se volvió a hablar de este tema, parecía haber una sensación sutil. Las palabras de la gente parecían cargar con un leve tono de burla y la intención de ver un chiste. Después de todo, él solía ser el rey de la fuerza entre estas personas. Ahora, ni siquiera tenía temas en los que pudiera participar en la discusión con ellos. Doris sostenía una copa de vino y suspiró muy suavemente detrás de mí. Como era de esperar, la realidad es la realidad, diferente de las telenovelas de idolatría. 4 años después en una telenovela de idolatría, tal vez sería el éxito del héroe después de un resurgimiento. Pero en la realidad, el actual Félix no era más guapo ni más exitoso. No podía compararse con nadie presente. Después de todo, el éxito de una persona no se puede atribuir enteramente a sus propios esfuerzos. Las plataformas, los recursos, las conexiones, los talentos, las oportunidades y los entornos son todas condiciones indispensables. Por lo tanto, Félix, que era famoso en el campo de la física en la vida anterior, ahora es casi desconocido. No me sorprende en absoluto. Sorprendido por los demás, Félix se quedó atónito durante unos segundos y luego me miró. Su Adán se movía hacia arriba y hacia abajo, y dijo con un tono muy calmado, nos separamos. 07 Unos días después de la fiesta, mi mejor amiga Doris vino a verme para compartir los chismes que había escuchado sobre Félix y Scarlett. Poco después de entrar en la universidad, bajo la influencia de Scarlett, Félix no solo dominó las habilidades de tomar fotos, editar fotos y elegir lápices labiales, sino que incluso peleó con otros chicos por Scarlett. Recuerdo que durante ese periodo, si vi en los momentos de WeChat que Félix, que solía solo ocasionalmente compartir información relacionada con la física, publicaba algunas fotos o videos de Scarlett cada 2 o 3 días. En aquel momento, pensé que el verdadero amor podía en efecto cambiar a una persona. Sin embargo, cuando el periodo apasionado terminó y entraron en el periodo aburrido, Félix comenzó a estar ocupado con sus cursos profesionales, y Scarlett conoció a más personas en varias actividades. Los dos ocasionalmente tenían diferencias debido a algunas opiniones diferentes. Scarlett se quejaba de que Félix no tenía tiempo para acompañarla debido a los concursos y le pedía con frecuencia a Félix, que estaba concentrado en prepararse para los concursos, que saliera con ella. Félix no entendía el llamado primer vaso de té con leche en otoño que Scarlett necesitaba. No entendía por qué ese único vaso de té con leche, que se podía comprar todos los días, tenía un diferente sentido de ritual. Los pequeños asuntos de desacuerdo que no eran demasiado graves se acumularon más y más, y el resultado final fue que cayeron en una guerra fría. Doris se iba poniendo más y más emocionada a medida que hablaba, y su tono cargaba con un poco de frialdad y resentimiento. Cuánto del supuesto verdadero amor del pasado era realmente verdadero y cuánto era verdadero amor. Cuando el atractivo de la novedad se desvanece, solo habrá más y más contradicciones. Además, no solo conocieron a más personas destacadas, sino que también hubo un verdadero sacrificio por un lado en su relación. Tal una bomba invisible solo necesitaba un mechero. Así que cuando Scarlett fue cortejada por un heredero rico y guapo de segunda generación, se volvió más y más insatisfecha con Félix. Después de todo, el mayor halo sobre él en aquel entonces era su clasificación como el primero. Pero al entrar en un mundo más grande, las notas ya no eran la única medida estándar. En cuanto a la relación que se desvanecía gradualmente y el desagrado más o menos evidente de Scarlett, Félix finalmente no pudo evitar mencionar que había dejado las preguntas de opción múltiple en la prueba de ciencias integradas por ella durante el examen de ingreso a la universidad. Pero todo lo que obtuvo fue el sarcasmo de Scarlett. ¿Por mí? Félix, esa fue tu propia elección, ¿no? No intentes transferir la responsabilidad a mí solo porque estás insatisfecho con el resultado de tu elección. En este punto, su relación estaba completamente rota.
Pronto se separaron y Scarlett inmediatamente comenzó una relación con el heredero de segunda generación. Así, una historia de amor con las etiquetas de chica más bonita de la escuela, mejor alumno y dejar notas, que era bastante legendaria, llegó a su fin. Hojeé casualmente la revista y respondí con pereza al discurso apasionado de Doris. Ah, ya veo. Ella se quedó en silencio durante unos segundos y luego de repente dejó escapar un suave suspiro. Para ser honestos, como una amiga que estuvo en la misma clase que él durante 6 años, estoy realmente decepcionada con él y también siento lástima por él. Incluso si hubiera tomado el examen en serio y hubiera tomado una decisión al llenar la solicitud después de que salieran las notas. ¿Realmente tenía que dejarse sin salida alguna? Estoy realmente curiosa. Cuando piensa en su elección de entonces ahora, ¿se arrepiente? Ese amor por el que podía dejar notas solo valió 4 años al final. Sonreí y dije con calma y compostura, fue su propia elección. Ya sea que se arrepienta o no, nadie más va a asumir las consecuencias por él. 08 Sin embargo, en mi vida anterior, bajo su odio y desagrado cotidiano, realmente me arrepentí. En aquel entonces, debido a los estudios y el trabajo, vivíamos en la misma ciudad y estábamos ambos en el círculo académico, así que era inevitable que tuviéramos varias intersecciones, profundas o superficiales. Después de volver a casa, debido a nuestros padres, mantuvimos una armonía superficial y nos mantuvimos dentro de los límites de la decencia. Pero casi cada vez que nos encontrábamos, lo que me enfrentaba era su sarcasmo. Pensé en ello, y probablemente su odio hacia mí alcanzó su punto máximo cuando descubrió que le tenía un crush secreto. He tenido la costumbre de llevar un diario desde la infancia. Dado que pasé la mayor parte del tiempo con Félix, había el contenido más extenso sobre él en mi diario. Registraba que fuimos de escalada juntos y cuando me torcí el tobillo, él me llevó a casa en su espalda. Cuando me quedé dormida y llegué tarde en la mañana, él se quedaba de castigo conmigo. Cuando olvidé llevar mis libros, él me entregó los suyos. Fuimos a la biblioteca juntos los fines de semana, representamos la escuela para participar en varios concursos juntos, nos consolábamos el uno al otro cuando nuestras clasificaciones bajaron en los exámenes, y también discutíamos sin fin sobre la solución a un problema. Todo lo que había entre Félix y yo eran pequeñas cosas triviales y ordinarias. No había ninguna experiencia que causara grandes fluctuaciones emocionales. Así que al principio, ni siquiera me di cuenta de que me había enamorado de él. No fue hasta aquel día en que señaló las fotos en la columna de publicidad y me preguntó si estaba segura que me di cuenta tarde de que en cada línea de cada página de mi diario del pasado, se revelaba mi cariño por él. Me gustaba su actitud de esforzarse por alcanzar sus ideales, me gustaba la expresión en sus ojos cuando se enfrentaba a problemas difíciles, y también me gustaba que cada vez que me desanimaba y tenía la idea de rendirme, me mirara con una mirada seria y me preguntara, entonces, ¿vas a detenerse aquí, Wendy? Así que esa noche, por primera vez, escribí en mi diario, me gusta Félix. Me gusta Félix. Pero más tarde apareció Scarlett y se acercó cada vez más a Félix. Después de todo, no tuve mucho contacto con ella, y la única intersección era Félix, así que solo la mencioné una vez en mi diario y escribí una frase, Félix, se ha enamorado de Scarlett. Después de eso, debido al asunto de la carta de amor, la relación entre Félix y yo se volvió más y más tensa. Cada discusión consumía mis sentimientos por él. Al igual que el crush inesperado comenzó sin un comienzo claro, su final también parecía no tener origen. Originalmente pensaba que mi crush secreto por él nunca sería descubierto. No esperaba que cuando mi padre lo llamó para ayudar a instalar la nueva estantería de libros, él viera mi diario. Incluso hoy, todavía puedo recordar claramente la mirada sarcástica en sus ojos cuando levantó el diario y me miró. Me preguntó con un tono frío, ¿me gustas, verdad? Miré el diario en su mano, estuve en silencio por un momento y luego admití francamente, sí, te gustaba.
Tal vez mi aspecto excesivamente calmado le irritó un poco. De repente me lanzó el diario con fuerza y me preguntó enfadado, ¿así que tomaste esa carta de amor? La cubierta dura del diario me raspó la mejilla y duele un poco. Fue en este momento cuando de repente me di cuenta de que, en realidad, ya no me gustaba. Frente al pasado escondido en el diario que él arrojó casualmente, que contenía mis antiguos sentimientos por él, no me sentí triste en absoluto. Solo recogí el diario que había caído al suelo, lo limpié y le pedí disculpas en serio. Lo siento, Félix. No debería haber tomado esa carta de amor. No debería haber retrasado tu destino. Y no debería haber gustado de ti sin permiso. Él todavía no estaba satisfecho. Se volvió y resopló suavemente y luego se dio la vuelta y se fue, dejando atrás las palabras que todavía recuerdo claramente. Celosa y maquiavélica. Para ser honestos, aunque le gustaba en aquel entonces, en comparación con ese amor superficial, lo que más apreciaba era la amistad de caminar lado a lado. Así que el propósito de tomar la carta de amor nunca fue impedir que estuviera con Scarlett. Solo esperaba que pudiera obtener las notas que coincidían con sus esfuerzos de los últimos 12 años sin ser afectado. Por lo tanto, solo retrasé la elección a la que se enfrentaba por unos días. Nunca he sido celosa de Scarlett. Siempre he entendido que los sentimientos no se pueden forzar. Así que si él y Scarlett se hubieran hecho pareja, habría enviado mis bendiciones. Y luego habría continuado avanzando por mi propio camino. No tenía que estar con Félix. 09 ahora, se puede decir que la senda errónea de la vida anterior se ha corregido hacia la dirección correcta, y estoy en el camino por el que originalmente debía estar. Sin embargo, aunque no tomé la carta de amor de nuevo después de comenzar de nuevo, tampoco me alejé deliberadamente de Félix en esta vida. Al menos antes del examen de ingreso a la universidad, todo fue igual que en la vida anterior. Es solo que hemos vivido en círculos diferentes durante 4 años después de eso, así que desde el momento en que nos encontramos en la fiesta hasta que terminó, ni siquiera tuvimos una conversación. Esta relación de alejamiento gradual en realidad no tuvo impacto en mí, así que no busqué a él para mejorar la situación. No fue hasta que su madre fue hospitalizada por enfermedad. Fui llevada por mi madre a visitarla. Después de dejar las frutas que traíamos, me senté en la habitación llena del olor a desinfectante y escuché la charla entre mi madre y la madre de Félix durante un rato. Luego salí afuera para contestar una llamada telefónica, y cuando regresé, me encontré con Félix junto a la maceta. Llevaba un abrigo negro, y había una fatiga e irritación ineradicables entre sus cejas. Había media cigarrilla encendida entre sus dedos. Tal aspecto tan familiar me dejó atónita por un momento. En la vida anterior, cuando se encontraba bloqueado en sus temas de investigación o cuando intentaba esforzarse por recuperar a Scarlett pero fracasaba, tenía ese aspecto. En aquel entonces, aunque era brillante, todavía realizaba esfuerzos desconocidos detrás de escena. El camino académico era difícil y solitario después de todo. En cuanto a recuperar a Scarlett, Félix en realidad fue a buscarla después de alcanzar ciertos logros y volvió a establecer contacto con ella. Es solo que en aquel entonces, casi todas las conexiones, los recursos y los círculos sociales de Félix estaban en la ciudad donde estaba la universidad, y pasaba la mayor parte de su tiempo en el laboratorio. Así que en comparación con aquellos herederos ricos y ociosos de segunda generación que también estaban cortejando a Scarlett, sus ventajas no eran grandes. Finalmente, después de haberla cortejado durante medio año, Scarlett todavía lo rechazó y salió con gracia de su vida. Desde entonces, ella era como la luna brillante colgada en el cielo, fuera de su alcance para siempre. Y la acusación de que tomé la carta de amor y les impedí estar juntos me acompañó toda mi vida. Después de todo, en su opinión, si él y Scarlett hubieran estado en la misma escuela y se hubieran quedado juntos en aquel entonces, el final definitivamente habría sido diferente. Ahora, mirándolo sentado aquí,
no sé por qué volvió a mostrar esa expresión. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, él apagó la cigarrilla entre sus dedos. Luego se levantó y se acercó a mí con una expresión serena. Su voz estaba ronca después de fumar, un poco seca. No tuve tiempo de saludar la última vez que nos vimos, Wendy. Has cambiado mucho. Te has vuelto más hermosa y destacada. Después de una pausa, pareció disculparse conmigo con cierta culpa. Yo era inmaduro en aquel entonces. Porque me preocupaba que ella pudiera malinterpretar y que nuestra relación se viera afectada, clasificé nuestra relación como de amigos normales. Realmente fue mi culpa no ser lo suficientemente maduro. Esperé en silencio a que terminara de hablar y luego le sonreí con calma, respondiendo con generosidad, no importa, Félix. Después de todo, éramos solo amigos normales, ¿qué otra cosa podría haber sido nuestra relación? Su expresión se tensó ligeramente y luego se obscureció. Luego miró el sol poniente que se estaba desapareciendo gradualmente en el horizonte, se rió con autoironía y dijo con una sensación de pérdida. En realidad, he pensado en ello innumerables veces después. ¿Cómo sería ahora si no hubiera visto esa carta de amor en aquel entonces? Continué siguiendo sus palabras, con un tono bastante indiferente. No, dado que la carta de amor estaba ahí, era imposible que no la vieras. De repente, se volvió a mirarme. ¿Y si alguien se la hubiera llevado? Quedé atónita por un momento. Antes de poder decir nada, escuché que me preguntaba de nuevo, Wendy, si hubieras visto la carta de amor de antemano, ¿la habrías tomado? Miré detenidamente sus ojos, intentando encontrar algo, pero no había nada. Entonces, con calma, negué con la cabeza, no la habría tomado. Evitamos nuestras miradas en silencio. De repente, él sonrió como si finalmente soltara un suspiro de alivio y dijo varias veces como si estuviera aliviado, eso es bueno. Eso es bueno. Luego agregó, después de romper, tuve el mismo sueño una y otra vez. Soñé que en el año del examen de ingreso a la universidad, tú tomaste la carta de amor con anticipación y finalmente, no terminé con ella. Y te odié durante el resto de mi vida. Finalmente, morimos en un accidente de coche causado por mí. La calidez de la sangre era tan real, como si hubiera sucedido realmente. Hice un sonido suave y planeé volver a la habitación, diciéndole suavemente, todo eso es falso. No te preocupes por ello. 10 pero yo sabía que era real. El accidente de coche ocurrió el día de la boda de Scarlett. Antes de eso, fuimos invitados de vuelta por nuestra escuela secundaria para participar en la asociación de antiguos alumnos. Nuestro antiguo profesor de tutoría nos pidió que hiciéramos un video temático de crecimiento con el tema siempre en el camino para que nuestros compañeros de secundaria lo vieran. De esta manera, me subí al coche de Félix y elegimos una ruta de filmación. Luego, de acuerdo con el guión preparado con anticipación, me senté en el asiento del copiloto, ajustando el equipo mientras comunicaba con Félix sobre los ángulos de filmación. Era un tiempo de paz esperado desde el examen de ingreso a la universidad. La filmación fue sin problemas. De regreso, me apoyé suavemente en la ventanilla del coche, dejé de hablar y solo miré el paisaje que pasaba fuera de la ventanilla. Luego escuché que el teléfono celular de Félix sonó repentinamente. Subconscientemente, presionó el botón de manos libres en el coche para contestar. Al siguiente segundo, la delicada voz de Scarlett salió, Félix, hoy es mi boda. Olvidé enviarte una invitación. Hemos conocido hace muchos años y somos todos amigos. Te enviaré la hora y el lugar en tu teléfono celular más tarde. Con el sonido de colgar el teléfono, el coche se quedó en silencio. Estaba pensando en decir que me regresaría en taxi solo cuando él de repente dio la vuelta al coche. Sabía que todavía quería ir. Pero desafortunadamente, no lo logró. Porque al siguiente segundo, nuestro coche fue golpeado por un camión.
La sensación de que mis órganos internos se desubicaban era realmente dolorosa. Pero después de que el dolor se tornó adormecido, mi sensación en realidad era de alivio. Antes de perder el conocimiento, escuché a Félix llamar débilmente Wendy varias veces. Y luego llegó la frase de que si pudiéramos comenzar de nuevo, me rogaría que no arruinara su destino con Scarlett de nuevo. Cuando abrí los ojos de nuevo, volvía no mucho después del comienzo del primer año de secundaria. No sabía lo que significaba el eso es bueno de Félix y los sueños recurrentes. Pero ya no importaba. La segunda vez que vi a Félix fue el día en que su madre salió del hospital. Fui a entregar la sopa cocida para mi madre. Luego charlé con ella por un rato y escuché que recordaba el pasado. Ella sacó las viejas fotos de papel, cogió una foto en grupo de Félix y yo después de ganar un concurso de secundaria y dijo, ¿cómo pasa el tiempo? Antes, cuando tu madre y yo estábamos esperando el parto, éramos en la misma habitación. Naciste solo un día después de Félix. En un abrir y cerrar de ojos, más de 20 años han pasado. Wendy, todavía eres tan hermosa como cuando eras una niña. El padre de Félix realmente te quería en aquel entonces. Cuando te sostenía, no llorabas ni te quejabas. Solo sonreías suavemente. Luego, cuando creciste un poco, tú y Félix siempre estabas juntos. Incluso los adultos decíamos que los dos estaríais juntos cuando creciéramos. Sonreí con gracia y seguí sus palabras. Tía, esas son solo cosas de la infancia. No se pueden tomar en serio. Ella me dio una palmada en la mano y suspiró. Es Félix quien no tiene esta buena fortuna. Ahora la brecha entre ustedes dos se está volviendo más amplia. Ya no es digno de ti. Sonreí suavemente, originalmente con la intención de decir que esa idea era errónea. Tía, no hay nada de digno o no digno. Lo que importa es si dos personas están en el mismo camino. Probablemente me malinterpretó y me dijo, he oído decir a Félix que está preparándose para el examen de ingreso a la maestría. La universidad es la universidad objetivo que apuntó durante el examen de ingreso a la universidad, y resulta ser en la misma ciudad donde fuiste a la universidad. En aquel entonces. Interrumpí suavemente. Tía, voy a estudiar en el extranjero. Además, ya tengo un novio. Aún no he tenido tiempo de decírselo a mis padres. Justo entonces Félix regresó de afuera y entró a la cocina para lavarse las manos. Estábamos sentadas en el sofá de la sala de estar. No sé si él había escuchado, pero se quedó quieto con la espalda hacia mí. No se movió durante mucho tiempo. El aire quedó en silencio durante unos segundos. Tal vez para aliviar la atmósfera, la madre de Félix preguntó sobre mi novio. Sonreí y le conté la historia de cómo nos conocimos. Es un chico que participó en concursos conmigo. Es amable, racional, humilde y disciplinado. Está estudiando para un máster y doctorado consecutivos. Gana premios nacionales cada año y obtiene premios en varios concursos en los que participa. Puede hacer caligrafía, jugar al ajedrez y tocar la batería. Luego abrí mi teléfono celular y encontré una foto de él dando un discurso en un foro académico. Después de mostrarla a ella, dije, es la persona que me gusta mucho y también mi compañero de viaje. El tema terminó aquí. Más tarde, en mi camino de regreso, recordé inexplicablemente a Félix subiéndose las mangas frente al fregadero. Había cicatrices difuminadas en su antebrazo. Era el tatuaje que se había lavado. De repente, era como si el tiempo se entretejiera. El nombre en el papel de borrador que había sido tachado innumerables veces pero todavía era evidente era la señal del comienzo de él y Scarlett. Ahora, el tatuaje difuminado en su brazo se ha convertido en el símbolo de su final. Las hormonas que estallaron repentinamente en esa juventud finalmente se desvanecieron como la marea. 11. El entrelazamiento entre Félix y yo casi ha llegado a su fin aquí. De hecho,
¿Alguna vez realmente esperaba la suerte que enfrentaría después de elegir otro camino? Quería saber cómo alcanzaría la altura de su vida anterior en la situación actual en la que cada canal de ascenso está lleno de innumerables competidores. También quería saber cómo la familia que había dedicado innumerables esfuerzos a cultivarlo durante más de 10 años lo apoyaría para que volviera a perseguir sus sueños. Tengo que admitir que solo esperaba ver que no le iba bien en este camino para probar que mis acciones en la vida anterior eran correctas. Pero también sé que estaba realmente equivocada. Hay una frase en El misterio de Edwin Drood de Dickens: la mejor cortesía es preocuparse por tus propios asuntos. Una vez que interfieres, tienes que asumir la responsabilidad. Así que esta vez corregí mi postura y ya no interferí en ninguna de las decisiones de Félix sin permiso. En la vida anterior, se arrepintió de no estar con Scarlett. No sé si se arrepentirá de haber abandonado aquellas 21 preguntas de opción múltiple en esta vida. Sin embargo, la maravilla de la suerte radica en que nunca hay una mejor opción. No importa cualquiera que elijas, habrá arrepentimientos. Lo que importa es asumir las consecuencias de tu elección. Y ahora ya no me interesa la suerte de Félix en esta vida. Después de todo, la vida es tan larga. A partir de ahora, ya sea que se resucite en contra de las probabilidades y vuelva a la cima o se detenga aquí y se convierta en una mediocridad como todos los demás, no me concierne. Dejé de mirar hacia atrás y continué avanzando. Durante los 3 años de estudiar en el extranjero, mi novio y yo estuvimos en una relación a distancia. Cuando Doris me llamó, sonrió y me bromeó: Wendy, has estado fuera durante 3 años. ¿No te preocupas de que tus sentimientos por tu novio se desvanezcan? Mientras apuraba para cumplir con el plazo, respondí con calma: aunque no estamos en el mismo lugar, estamos apuntando al mismo objetivo. Nuestras almas solo se acercarán. Ella hizo un sonido ambiguo de TSS y luego, como si hubiera pensado en algo, cambió de tema: ¿aún recuerdas a Scarlett? Fue cortejada por un hombre recién rico que se enamoró de ella a primera vista y gastó una gran cantidad de dinero en ella de forma descontrolada. Su boda fue realmente grandiosa. Invitó a un gran grupo de antiguos compañeros de clase y recibió innumerables miradas envidiantes. Desafortunadamente, menos de 2 años después, el hombre recién rico comenzó a ser inconstante en el amor. Conoció a una chica más joven y hermosa y, como de costumbre, gastó dinero para cortejarla. Después de ser traicionada, Scarlett hizo un gran escándalo por un tiempo, pero el resultado es que el hombre recién rico quiere divorciarse. Ella no está de acuerdo, y ahora los dos siguen atrapados en los trámites de divorcio. Escuché casualmente y de repente me di cuenta de que la cara de Scarlett se estaba volviendo cada vez más borrosa en mi mente. Excepto por recordar que era bastante bonita, no podía recordar ninguna otra memoria profunda. Incluso aunque se había enamorado de Félix en aquel entonces, no me parecía especial. Nunca la consideré una competidora. Después de todo, éramos de 2 mundos diferentes desde el principio hasta el final. Probablemente viendo que me aburría un poco escuchando, Doris dejó de mencionarla y en cambio dijo: Félix ha fallado 2 veces en el examen de ingreso a la maestría, siendo eliminado por solo 0.1 puntos cada vez. ¡Qué mala suerte! Finalmente, después de cumplir con el plazo, solté un largo suspiro y respondí casualmente: entonces le deseo buena suerte. Un día no mucho después de eso, de repente recibí un mensaje que fue retirado. Fue enviado por Félix. Pero no pregunté sobre ello. Hasta que regresé a China, mis antiguos amigos me dieron una fiesta de bienvenida. Félix, que también vino, me preguntó si había visto ese mensaje. Sacudí la cabeza y dije que estaba durmiendo en mitad de la noche. Él sonrió con amargura y explicó: tuve un sueño fragmentado y confundí el sueño con la realidad. Me alegra no haberte molestado.
Mantuve una sonrisa amistosa y de repente sentí que había contado una mentira bastante torpe. Era de día para mí cuando él estaba soñando en mitad de la noche. Pero ya no importaba. Al igual que la frase retirada Wendy, me gustabas, ¿verdad? La respuesta ya no importaba. Lo que importa es que ahora yo seguiré cada vez más lejos en mi propio camino. Y mi amante está justo delante de mí en este camino. Mirando su figura delgada y sola mientras se daba la vuelta y se fue después de darme una mirada profunda. Mi novio se acercó con un pastelito y me preguntó suavemente quién era. Aparté mi vista, tomé su brazo y sonreí indiferentemente. Un amigo normal que conozco desde la infancia.